Vamos a continuar con la segunda parte. Creo que ya con el mensaje del primer ítem, que es la semiología respiratoria, creo que va quedando claro la utilidad del estetoscopio en semiología respiratoria y cardíaca. Entramos a semiología cardiovascular y con el mismo ítem de todos los segmentos. Lo más importante, la historia clínica. Es la fuente más rica de información y semiología cardíaca tampoco se exime de ello. ¿Por qué les digo ello? O esta afirmación. Doctor, vengo con un dolor en el pecho de hace 30 minutos que me oprime y estoy sudando. Eso es un infarto cardíaco. Anamnesis. El paciente viene con esta manifestación clínica, por eso la observación es clave. Signo de Levin, mano de puño de Levin, ¿no? Como característica. Doctor, vengo porque duermo con 5 almohadas y me falta el aire cuando subo escaleras. Ya está el diagnóstico, una insuficiencia cardíaca. Doctor, vengo porque se me oprime el pecho aquí, no se irradia, así me duele ahí, mire cómo vengo, doctor, ahí me calma. Signo de la plegaria maometana, pericarditis aguda. Y así podemos ir larvando anamnesis, relato. Saber escuchar, creo que es una constante para todos los segmentos. No minimicen los cuadros, por favor. Denle la relevancia a una faringoamidalitis y a un infarto cardíaco de la misma forma. Por supuesto, uno tiene una prioridad y el otro tiene una prioridad. Esa faringoamidalitis es una prioridad 5. ¿Qué quiere decir prioridad 5, doctor? Un paciente que puede esperar y luego le damos su tratamiento. El IMA, el infarto, es una prioridad 1. Es un paciente que se tiene que atender rápidamente. Actitud del paciente, ¿cómo viene? Signo de Levin, ¿cómo viene? Plegaria maometana, ¿cómo viene el paciente? ¿Cómo viene? O viene disneico, polimneico. La empatía, la relación es constante. Mientras trabaje bien esta empatía, va a ver en el paciente, va a aflorar, va a ser más extrovertido en sus molestias, en sus síntomas. Y eso es lo que tenemos que trabajar, los síntomas, como disnea. Disnea al esfuerzo, los grandes esfuerzos, a los pequeños esfuerzos, a los medianos esfuerzos. Cada uno traduce una complicación. Cada uno dice, hice ese grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. Disnea al reposo. Dolor torácico, clave en semiología cardíaca. Dolor. Doctor, me duele el pecho, me oprime, se va al brazo, se va al hombro y a la mano. Dolor anginoso, precordial, infarto. Doctor, tengo un dolor que no se irradia y me duele, pericarditis. Doctor, tengo un dolor aquí, un dolor desgarrante aquí, soy hipertenso. Coartación de la aorta, aneurisma de la aorta. Miren, cuánta información me da. Doctor, me duele el pecho y tengo mareos, estenosis aórtica. O sea, la información, ¿no? La información clínica y la interpretación. Palpitaciones, doctor, me golpeé el pecho, doctor, se me sale el corazón, doctor, me muero, doctor, siento palpitaciones. La palpitación es un síntoma y un signo clave en el diagnóstico. Cuando ustedes vean un paciente con esa historia, ya está el diagnóstico. O es una bradiarritmia o es un ataque arritmia, arritmias cardíacas. O el paciente viene con desmayo, mareos, vértigos, perdí el conocimiento por momentos, síncope. Si viene un paciente con síncope, estenosis aórtica. Si viene un paciente con síncope, infarto cardíaco, coartación de la aorta, síncope. No se olviden, bloqueos cardíacos. Traducción. Edema. Doctor, se me hinchan los pies, se me hinchan los tobillos. Cuando vean esa historia o escuchen esa historia, problema cardíaco, insuficiencia cardíaca. No se olviden, edemas. No me entra el zapato, doctor, no me entra la media. Cuando me pongo la media queda la huella. Así vienen esos son sus lenguajes replánicos del paciente, esos son sus equivalentes que ustedes van a ir conociendo el día a día. Y otros, como tos. No todo paciente con tos es pulmonar. Los pacientes cardíacos también hacen tos. Ejemplo, el edema agudo de pulmón, la insuficiencia cardíaca, la disnea paroxística nocturna. Doctor, me ahogo en la noche, me levanto, me ahogo en la noche. Disnea paroxística nocturna, criterio mayor de insuficiencia cardíaca. Doctor, expectorado sangre. No toda expectoración sanguínea es
Problema pulmonar. Las valvulopatías mitrales producen hemoptisis. Doctor, orino en la noche, nicturia. La nicturia no es problema renal ni prostático, también es insuficiencia cardíaca. Y ahí está. Nicturia, tos, disnea, palpitaciones, síncope. Aquí hay que trabajar, doctores, doctoras. Aquí hay que trabajar, hay que ser prolijos para explicar cada uno de ellos. A ver, doctor, ¿cómo explico? Fisiopatología, claro, ¿no? Tengo alteración del miocito, se altera la fuerza de Starling, al alterarse la fuerza de Starling hay una disminución de la contractilidad, alteración de la precarga, poscarga, aumento de la presión hidrostática, edemas. Qué linda la fisiopatología. Tengo cianosis, a ver, infarto cardíaco, claro, doctor, infarto cardíaco altera la hematosis. Hipoxemia, hipoxia, cianosis. Nicturia, doctor, a ver cómo explica la nicturia. Fácil, pues. La nicturia, el gasto cardíaco tiene que ver con el gasto renal. La quinta parte del gasto cardíaco es el gasto renal. Doctor, no lo entiendo. El gasto cardíaco, según sus clases de fisiología, es 5 litros por minuto. Y el gasto urinario, ¿cuánto orinamos al día? 1200 a 1500. La quinta parte de 5 a 6 litros. Claro. O sea que un paciente con problema cardíaco hace problema renal, hace oliguria. ¿Y por qué hay nicturia, doctora Avilés? Porque los pacientes cardíacos cursan con edema. El edema se reabsorbe en la noche, aumenta la precarga, nicturia, por aumento del gasto cardíaco. Tos, ¿por qué hay tos, doctora Avilés? ¿Cuál es la fisiopatología? Al haber una alteración del miocito y alterarse la fuerza de Starling, aumenta la presión capilar pulmonar. Y la presión capilar pulmonar se congestiona. En la noche, sobre todo. Congestión, tos. Reflejo de Henning-Weber. Doctor, ¿y por qué hay disnea? Más fácil. Si hay disfunción cardíaca, hay disfunción de la hematosis. Alteración alveolo capilar, disnea. Disnea. Bueno, y así podríamos ir toda la tarde hasta las 8. Signo de Levin. No viene con terno, obvio, ¿no? Estamos en verano, hubiera venido con terno para ver el signo de la corbata, ¿no? El famoso signo de la corbata es del Angor pectoris, ¿no? El paciente que estaba paseando por Girón de la Unión y siente un dolor intenso y comienza a sudar. ¿Por qué suda el paciente cardíaco, doctor? Porque elimina catecolaminas. Y se ajusta la corbata, se ve en el espejo de la tienda, signo de la corbata, característico del Angor pectoris. No se olviden, signo de Levin, disnea, ¿no? Una percepción incómoda, puede ser subjetivo y objetivo, y puede estar al reposo, una insuficiencia cardíaca, un infarto, o no relacionarse con la actividad. De aparición súbita, me falta el aire de forma súbita hace 25 minutos, embolia pulmonar. Esto me hace recordar una pacientita que viene de Tacna, más o menos el viaje 24 horas, 22 a 24 horas, Tacna, supuestamente sentada todo el viaje, ¿no? Viajes largos, tromboembolia pulmonar, disnea súbita, aparición aguda, neumotórax, ya lo hablamos en semiología respiratoria, edema agudo de pulmón, neumonía, ya lo hablamos en síndrome de condensación, infarto, disección de aorta en pacientes hipertensos y adultos mayores, más de 60 o 70 años. Y ahí está una serie, un gráfico tomado de un librito que ustedes lo conocen, estoy seguro que ahora lo van a revisar más, el Netters, ¿no? Y ahí está, edema pulmonar, miren, la postura al borde de la cama, la falta de aire estando sentado, el dolor torácico y la disnea de esfuerzo. Clasificación de la disnea, una serie de clasificaciones, disculpen la diapositiva, está tomado del CHES, no de CHESU, ¿ya? Y ahí están, desórdenes, ¿no? A nivel pulmonar, restrictivo, vascular, coronario, miocárdico, anemia. Miren, hay una serie de causas de anemia, de disnea, y una de ellas es enfermedad coronaria, valvular y miocardio. Pero también la anemia, el IMC alto, la fibrosis pulmonar también dan disnea. Y para eso tenemos que conocer la fisiopatología.
nos circunscribimos a la parte de la semiología cardiovascular y en la fisiopatología hay una insuficiencia coronaria, puede ser de la circunfleja, ejemplo. En la valvular hay una limitación del gasto cardíaco, claro, hay una limitación del gasto cardíaco en ambas, por eso hay disnea en los pacientes con problemas cardíacos. Hay disnea al esfuerzo, una insuficiencia ventricular izquierda. Hay disnea al reposo, hay que ver otros factores. Y aquí, por ejemplo, un infarto, una insuficiencia cardíaca severa. Y entramos a otro término que ustedes ya se están imbuyendo, ortopnea. Ortopnea, doctor, cuando me echo me falta el aire. Debo estar sentado, doctor, ¿no? Y ahí tienen que estar ustedes evaluando disfunción ventricular izquierda, insuficiencia cardíaca izquierda. Miren, vean un paciente sentado, puede ser una insuficiencia ventricular izquierda, por congestión, por alteración del retorno venoso. Característico, si ven ortopnea, disfunción ventricular izquierda, pero también se puede presentar en asma, EPOC, derrames, parálisis diafragmática, pero lo característico es de ortopnea, disfunción ventricular izquierda o ICC izquierdo. Disnea paroxística nocturna, sucede en las noches, siento que me ahogo, tengo un pavor, por eso tengo que estar despierto, por eso los pacientes cardíacos tienen insomnio. Por eso los pacientes cardíacos amanecen con ojeras. Eso en medicina se llama halo subcianótico, ¿no? Y están al borde de la cama. Fisiopatología, aumento del retorno venoso, el edema. Ahí está la fisiopatología de la disnea paroxística nocturna y ahí está la fisiopatología de la nicturia. Por eso cuando un paciente orina en la noche con frecuencia hay que descartar cardiopatía, no se olviden. O alteraciones del sistema nervioso autonómico. Un procedimiento que utiliza el cardiólogo, que es la ecocardiografía, no es mi objetivo, para mostrar una patología que se llama mixoma. ¿Qué es el mixoma? Un tumor intracardíaco, sobre todo de aurícula izquierda. Esto produce una disnea. Y tiene una característica este paciente. Cada vez que cambia de posición, su soplo cardíaco cambia también. Eso se llama mixoma, soplo cambiante. Y este paciente también tiene disnea. En posición sentada y no en decúbito. Miren, en posición sentada y no en decúbito, es la característica. Ahí está el tumor intracardíaco, el más frecuente, mixoma. Síncope. El síncope o desmayo no siempre es por problema neurológico, no siempre es por problema respiratorio, sino también cardíaco. Y cuando un paciente tiene una pérdida brusca del conocimiento, hay que descartar que no tenga arritmias, embolias, problemas vagales, bloqueos cardíacos. Ese es el mensaje de esta diapositiva para ustedes. Si un paciente dice, doctora, tengo vaídos, me zumba, tengo mareos, siento que me desmayo, no le den el simple mensaje. Tiene problema de colesterol. Esa es una de las mentiras más grandes. Ya hablaremos quizás de repente al final del curso, así como epílogo de despedida de verano, por supuesto con una raspadilla. ¿Ya? Todos esos factores. Tengo mareos, tiene problema de colesterol. Me sube el oído, tengo hipertensión arterial. Me duele la cintura, tengo infección urinaria. Me salen úlceras en la boquita, tengo escorbuto. Falso. Esos son los estigmas sociales en términos médicos. No existe eso, muchachos. En realidad, cuando tienen mareos, vértigos y desmayos, síncope, y hay que descartar estas patologías, arritmias sobre todo. Pueden ser síncopes vasovagales. Importantes los síncopes vasovagales. Gente joven, por ejemplo, mucho cuidado. Por eso les digo, hidrátense. Golpe de calor. Y he tenido 2 en estos días. Y no en clase. ¿Ya? Y ahí está, síncope cardíaco. Anomalías, arritmias. No se olviden, el mensaje es de toda esta diapositiva, que lo tienen en su PDF, lo van a tener en su aula virtual, lo van a ver hasta abril, no hay ningún problema, es arritmias. Cuando tengan síncopes, descarten arritmias. Ejemplo, ¿no? Esto me pasó en una reunión, estaba en un ágape
Y no sé, de emoción pensaron que se había desmayado una de los familiares de la agasajada. Y de frente vi que se desmayó, me acerco y le palpo el pulso. Encuentro 35 de pulso, tenía bradicardia. No falla muchachos, no falla. Cuando vean desmayo síncope, palpen el pulso y van a encontrar bradiarritmia o bradicardias. ¿Ya? Hay un cuadro que se llama el famoso síndrome del seno enfermo. Tenía un pacientito que tenía tirria a los matrimonios, a las fiestas, sobre todo cuando tenían que ir en corbata. Él prefería Michi. ¿Y por qué, doctor? Porque cada vez que se ponía la corbata, síncope. Síndrome de la corbata le llaman, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene el síndrome del seno enfermo. El seno carotídeo es muy sensible y hace bradicardias. Posturas, hipovolemia, fármacos neurológicos, síndrome del seno carotídeo, una serie de situaciones clínicas que ustedes poco a poco se van a ir imbuyendo más prolijamente, pero cada uno con detalles. Por eso hay que hacer una buena historia clínica, incluso con antecedentes de fármacos. Diferencias entre síncope y convulsión. A veces trae confusión. Hay un cuadro que te puede confundir, que se llama la crisis de ausencia. Pacientes que están en plena reunión y luego 2 minutos despiertan. Esa es una convulsión, no la clásica tónico-clónico, sino es de ausencia, y ahí se puede confundir. No tiene aura, no tiene movimientos, no relaja esfínteres. Esa es una diferenciación con las convulsiones. Y otro detalle, el paciente que sale del síncope totalmente se inserta, está despierto. El paciente postconvulsión tiene lo que le llaman posictal. Tengo sueño, están medio adormilados, es la diferencia. Síndrome de Stock-Adams es la pérdida de conocimiento súbito por un problema de fibrilación o asistolia. Son términos que ustedes poco a poco se van a ir imbuyendo en la semiología. Y esto lo han evidenciado en los deportistas, ¿no? Muchos deportistas en plena actividad de deporte. A mí me gusta el fútbol, Champions League, ¿ya? Sucedió hace más o menos 5 años en un jugador del Sevilla, en un partido de Champions League. Estaba conteniendo un ataque del rival y se desmayó súbitamente, un síncope. Veo ahí, viene el cochecito de atención y hacen la defibrilación. Estaba en arritmia, estaba en fibrilación. Era un síndrome de Stock-Adams. No salió, a la hora falleció el futbolista, muy conocido, no voy a decir nombre. Edemas. Síntoma y signo. ¿Por qué, doctora Avilés? Doctor o doctora, no me entran los zapatos, no me entra la correa, se me hinchan los pies, se me deja huella las medias. Síntoma. ¿Por qué? Porque lo dice el paciente. Y luego el médico lo corrobora. Ah, sí está hinchado el tobillo, la pierna, el muslo, el abdomen, la cara. Lo objetivizo, eso es signo. Por eso el cuadro edematoso es un síndrome. Cuando tienen un síndrome, sobre todo edematoso, 4 patologías que ustedes deben tenerlo bien claro: insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, síndrome nefrótico y insuficiencia hepática o cirrosis. No se olviden las 4 patologías que te dan cuadro edematoso. Y en insuficiencia cardíaca hay un aumento de líquido en el espacio intersticial, justamente por presión hidrostática aumentada, justamente por la alteración de la fuerza de Starling, que puede tener una localización casi característica. Cuando encuentren edema de tobillos, eso es un edema cardíaco. Cuando encuentren un edema de tobillos frío, edema cardíaco. De color violáceo, edema cardíaco. No se olviden, es la característica del edema cardíaco. Y para un poquito ampliar lo que es el edema, ya lo veremos en el curso de fisiopatología del edema. El edema tiene 7 características que nunca se deben olvidar. Edema. Primero, ubicación, topografía. ¿Dónde está el edema? No, doctor, se me hincha la cara. Ese es un edema renal. Doctor, se me hinchan los brazos. Ese es un edema en esclavina. Doctor, se me hincha la barriga. Esa es una cirrosis. Doctor, se me hinchan los pies. Esa es una insuficiencia cardíaca, una insuficiencia renal. Tobillos, cardíaca, topografía. Se me hincha ambos pies, simetría. Segundo ítem.
Es de color medio oscuro, violáceo, cardíaco. Es pálido, renal. Es rojo, inflamatorio, celulitis. Y así, características del color, de la ubicación, de la simetría, de la topografía, del dolor. Doctor, me agarro el hinchazón y me duele. Inflamatorio. Y no se olviden el signo. Esperemos que tengamos un paciente en esta práctica modelo y hagamos el famoso signo de Godet. Es la compresión constante, fovea, Godet, positivo. Este es un edema unilateral. Cuando es un edema unilateral, un edema local, linfedema, celulitis, trombosis arterial, venosa, como causas. Edema facial. Los pacientes cardíacos también pueden dar edema facial. ¿Cuándo, doctor Avilés? Cuando es una insuficiencia cardíaca severa avanzada. Pero cuando vean edema facial, problema renal. Ya lo veremos en semiología renal. Palpitaciones. Ya hemos hablado de palpitaciones y palpitaciones. Ese golpeteo, se me sale el corazón, traduce arritmias, bradiarritmias, taquiarritmias, bloqueos. Ese es el mensaje de la clase de hoy. Ya luego harán un curso que se llama cardiología, donde verán taquiarritmia, fibrilación auricular, taquicardia paroxística supraventricular, flutter. Queremos caminar lentamente, para luego ya correr. Antecedentes, estados ansiosos, ver medicamentos. Vino una paciente a la emergencia con palpitaciones, se me sale el corazón, venía de una discoteca. ¿Qué había tomado? Energizantes, Volt, ¿no? Red Bull. Ahí está. Doctor, vengo porque sale el pecho, palpitaciones, primera vez. Los padres asustados. ¿Qué ha estado tomando? Tenía una gripe, estaba tomando un descongestionante, pseudoefedrina. Anamnesis, hagan anamnesis, doctores. Es la historia la que te va a dar los diagnósticos. No se olviden, busquen anemia, busquen medicamentos, busquen drogas, OH, busquen tiroides. Problema tiroideo, hemos hecho la clase de semiología endocrinológica. El hipertiroidismo da, sobre todo cuando da tirotoxicosis, da arritmias, bloqueos, taquiarritmias, ¿no? Dolor. En semiología cardíaca es clave conocer de dolor torácico, conocer de dolor precordial, dónde se localiza, dónde se irradia, características del dolor, la intensidad del dolor. Para eso usamos el EVA, escala visual análoga del dolor, del 1 al 10 o el 0 al 10. 0 no duele nada, 5 duele más o menos y 10 duele intensamente. La escala. Duración. ¿Cuán importante es tipificar la duración? Doctor, vengo porque a veces me duele el corazón. ¿No será un infarto? Viene tranquila a la emergencia. Uno está haciendo un masaje cardíaco, el paciente viene le duele. ¿Desde cuándo? Hace un año. ¿No será un infarto? No hay infarto en un año. Pero si viene la hija y trae el papá, doctor, mi papá le duele hace 35 minutos, un dolor intenso, está sudando, es hipertenso, es diabético. Ahí está el diagnóstico. Es un infarto. Importante. ¿Qué lo provoca? ¿Qué lo alivia? La cronología, doctor, comenzó aquí, hizo un gran esfuerzo, comenzó aquí, hace 10 minutos, y ahora me duelen el brazo y la mano, doctor, intensamente, miren. Y ven al paciente con una fase de ansiedad, de angustia, de temor. Y si lo ven al médico más asustado, peor, hace más infarto. Por favor. Este es un gráfico muy bonito tomado del Bramwell. El Bramwell es un libro de cardiología. Les recomiendo leer, 3.200 hojas. Fisiopatología de dolor cardíaco, 39 hojas. Fisiopatología de insuficiencia cardíaca, 55 hojas. Y he tomado de ese libro este grafiquito bien interesante, para que vean que no todo dolor torácico típico es de infarto. Hay pacientes que vienen con dolor aquí, es infarto. Hay pacientes que vienen con dolor aquí, infarto. Hay pacientes que vienen con dolor en mandíbula, es infarto. Hay pacientes que vienen con dolor de hombro, infarto. Izquierdo, derecho. Hay pacientes que vienen con dolor posterior, infarto. Eso se llaman los dolores atípicos. No solamente el característico precordial con irradiación a extremidad izquierda.
Qué linda la medicina si sería así. 1 más 1 no siempre es 2. Síndromes coronarios. Y ahí está la angina estable, inestable, agudo, el infarto agudo. De acuerdo al tiempo de duración, si es al reposo, ¿qué lo desencadenó? Si se prolonga el dolor y no alivia el reposo, ese es el infarto. Causas de precordalgia. No toda precordalgia es infarto. Una valvulopatía, un dolor musculoesquelético, una pericarditis, un derrame pleural izquierdo te puede dar dolor precordial. Doctor, ¿y cómo hago? ¿Le pido todas las pruebas? ¡No! Realicen una buena anamnesis. Si a un paciente le duele el lado izquierdo, ¿será un infarto, doctor? Boto flema. Me duele la inspiración, es una pleuritis, una pleuresía, un empiema. ¿Se dan cuenta cómo cambia la cosa? Pero si viene un paciente, doctor, me duele aquí, se va aquí, soy hipertenso, diabético, he tenido una discusión, estrés, ahí está, dolor torácico, eso será un infarto. O si el paciente dice, tengo un dolor aquí, doctor, pero tengo reflujo, me arde, me quema, he comido aquí, una pirosis, un reflujo gastroesofágico. ¿Se dan cuenta cómo va cambiando la historia de acuerdo al contexto del paciente? Y eso es lo que tenemos que trabajar. ¿En qué curso? En este, doctores, en este curso. No se olviden. Hasta problemas simples, y esto lo vemos todos los días. Llega a la emergencia, doctor, tengo un infarto, por favor haga algo. Me duele. ¿Cómo le duele? Cuando me aprieto me duele. Es una costocondritis, síndrome de Tietze, problema musculoesquelético. Y así podemos ir larvando una serie de situaciones clínicas muy frecuentes. Les voy a contar una situación clínica. Me acuerdo, me inserto después de mis vacaciones al hospital, pasamos a visita el video. La señora Adela, ¿qué tiene? Doctor, es un infarto, dolor torácico de más de 30 minutos de evolución. Actualmente le estamos trombolizando. Muy bien, lo felicito, caramba, acción rápida. Y los familiares vienen, ¿no? Todo asustado, doctor, ¿cómo está mi mamita? Le digo, ¿la han examinado a la paciente? Pero el dolor, ¿cómo es, señora? Le pregunto, ¿no? Doctor, a mí más que me aprieta, me arde. ¿Saben qué era, doctores? Era un herpes zóster. La paciente está con trombolisis, los familiares están viniendo de negro ya, de luto están. Ya se imaginan, o sea, para que vean todo lo que concierne nuestro enfoque no idóneo del paciente. Los familiares, los hijos preocupados por la mamá que tenía un infarto y al final tenía un herpes. Salió de alta con aciclovir. Cuadro coronario, dolor opresivo, urente, pesantez retroesternal, provocado por el ejercicio, tensión, frío. Una serie de situaciones. Y no se olviden este detalle, por favor, como dijo Sherlock Holmes, o como dijo nuestro conocido Cantinflas. El detalle, ahí está el detalle. Cuando tengan un dolor torácico con sudoración, tengo sudando frío, doctor, ahí está el infarto. Detalle más que útil. Hay un término que se llama angina silente. Angina silente, que se ve en pacientes diabéticos, se ve en pacientes ancianos, se ve en algunas disautonomías. ¿Y cómo, doctor, no le entiendo? ¿Y cómo diagnostica una angina silente si no le duele el pecho? ¿Usted es un mago? No. Veo el background del paciente. IMC alto, es hipertenso, es diabético, vida sedentaria, dislipidemia y un dato, doctor, vengo porque estoy sudando mucho. Y lo ves angustiado. Puede ser un infarto silente. Le hacemos las pruebas, infarto silente. No se olviden esos detalles. La pericarditis se relaciona mucho a los virus. Si un paciente viene con dolor precordial, doctor, tuve una gripecita, una coriza hace 2 semanas, ya está el diagnóstico. Pericarditis viral es una de las causas más frecuentes en el mundo. También tiene un dolor precordial izquierdo, dura horas y tiene una característica cuando hace derrame pericárdico, la plegaria maometana. No se olviden, pericarditis. Disección de aorta, dolor muy intenso, sobre todo desgarrante, lancinante, retroesternal, característico. Y un dato, es un adulto más de 50 o 60 años e hipertenso mal controlado. Esos antecedentes siempre trábajenlos, por favor.
Nicturia, orina nocturna, no siempre es enfermedad renal, no siempre en varones es próstata. Busquen insuficiencia cardíaca. Ya les expliqué la fisiopatología. En la noche el sistema simpático descansa, por eso hay un retorno venoso del líquido, se reabsorbe, aumenta precarga, congestión, nicturia. No nos olvidemos que la nicturia también se puede ver en diabéticos. Hay pacientes diabéticos que no comienzan con poliuria, polidipsis, polifagia. No, qué linda sería la medicina. El paciente diabético prodrómico viene con nicturia. Nicturia, cuando tengan nicturia y no es próstata, no es enfermedad renal, no es enfermedad cardíaca, descarten diabetes. Hay una situación clínica ya por el tratamiento que es la intoxicación digitálica, que también puede dar anorexia, náuseas, vómitos y problemas visuales. Eso se llaman escotomas. La tos, una tos cardíaca que puede tener una serie de mecanismos fisiopatológicos: hipertensión venosa, edema, congestión. Siempre en una tos cardíaca es por congestión. Insuficiencia cardíaca, valvulopatía, etcétera. No se olviden. Pero también puede dar un esputo rosado, asalmonado, y eso se ve en valvulopatía mitral o en edema agudo de pulmón, o puede dar una hemoptisis franca, y eso se ve en valvulopatía mitral. Y ahí está, hemoptisis. Hay una ruptura en edema agudo de pulmón, en estenosis mitral, en embolia, en neoplasias, pero desde el punto de vista cardiológico esto me interesa. Edema agudo de pulmón y estenosis mitral dan hemoptisis. Y no se olviden que la estenosis mitral es una de las valvulopatías más frecuentes en el mundo, y la causa más frecuente es carditis reumática. Acuérdense de los criterios de Jones. Y no se olviden esta tetrada de la estenosis mitral. Es disneizante, es hemoptizante, es taquicardizante porque da fibrilación, arritmia, y es cianotizante, tetrada. Cianosis, la coloración azul de piel y mucosas por un problema de desoxihemoglobina, que puede ser central. ¿Cuándo se llama una cianosis central? Pregunta de semiología cardíaca. Cuando afecta el labio, pabellones auriculares, ala de nariz y mejilla, cianosis central. Y cuando es periférico, a manos, y generalmente se asocia a clubbing, a clopaquias, que son situaciones clínicas de cronicidad. Cuando vean cianosis, cardiopatías congénitas, siempre. Si es un niño con cianosis, cardiopatías congénitas. Regla de oro: cuando vean cianosis central, más compromiso pulmonar. Cuando vean cianosis periférica, más compromiso cardíaco. Miren cuánta utilidad me da la semiología. Valoración de la insuficiencia cardíaca según la NICIA, que es una clasificación antiquísima. 1987, miren, año clave para mí, me acuerdo mucho, 87. ¿Ya? Paciente con cardiopatía sin limitación, con cardiopatía con causa leve de limitación, actividad física menos de lo usual y al reposo. Esta es la clasificación de la NICIA. Nunca se olviden, motivos de preguntas de examen. Tienen que conocer en su rotación de semiología cardíaca sobre la clasificación de la disnea. Clasificación funcional: no hay síntomas, síntomas de actividad moderada, actividad ligera y al reposo, también del 1 al 4. Y entramos ya a la exploración física. No dista de los otros segmentos: inspección, palpación, percusión y auscultación. Son los ítems que debo yo manejar en semiología cardíaca, pero donde tiene más utilidad la auscultación. La auscultación es clave en semiología cardíaca, más que la inspección, más que la percusión y más que la palpación. En semiología respiratoria hemos visto que la inspección, la palpación y percusión tienen mucha utilidad, y lo completas con la auscultación. ¿Qué hacemos en la inspección? Primero vemos la ectoscopía. ¿Qué fascia tiene el paciente? ¿Es mitral? ¿Es Cushing? ¿Es aórtico? Hay pacientes que vienen así: me falta el aire, y están así. Signo de Muset, insuficiencia aórtica. ¿Cómo está la piel? Hay cianosis, hay nódulos de Osler. Vamos a ver un casito clínico muy bonito.
Eso se relaciona a émbolos, dedos en palillo de tambor, que es el famoso clubbing o acropaquias, por cianosis centrales, relacionado a una serie de patologías, cardiopatías congénitas cianóticas como Fallot, Eisenmenger, endocarditis y mixoma. ¿Qué vemos en la inspección? El tipo de tórax, cómo está el precordio. Todo eso lo detallamos, está simétrico, cómo es la respiración, hay alteraciones cutáneas, cómo está el pulso venoso, el pulso arterial, cómo es la palpación, si hay impulso ventricular derecho, izquierdo, cómo está el choque en punta y luego al final la auscultación. Pectum excavatum. El pectum excavatum se relaciona a cardiopatías congénitas. El pectum carinatum se relaciona a Marfan y eso se ve por problemas de aorta. Nódulos, doctor, ¿qué tiene que ver estos nódulos con patologías cardíacas? Estos pueden ser santomas tuberosos y eso se relaciona a cardiopatías, cardioesclerosis. Ejemplo, esta paciente, miren, esta paciente tiene una extropia, una alteración del movimiento ocular por una distrofia. Pero esta distrofia también altera el músculo cardíaco y hace miocardiopatía. Miren qué lindo, ¿no? Problema oftálmico, muscular y problema cardíaco. Eso se llama el síndrome de Kinner-Shire, ¿no? Es un cuadro no muy frecuente, pero para que vean que siempre hay que examinar completo a su paciente, para que tengan una visión mejor. Por ejemplo, la paciente aquí tiene unas placas amarillas, anaranjadas, eso se llama santelasmas y se relaciona a dislipidemia, a hipercolesterolemia. Ahí están mucho más notorias, no solamente a hipercolesterolemia, sino también a cirrosis biliar secundaria. Miren este halo senil, cuando esto se pone más blanquecino, eso se llama gerontoxón y se relaciona también a dislipidemia. Doctor, me sangran los pulpejos, las uñas, eso se llama hemorragias en astilla, eso se ve en endocarditis bacteriana. Doctor, mire mis uñas como reloj antiguo, vidrio de reloj, clubbing, acropaquias, característico de cardiopatías congénitas y endocarditis, acropaquias. Y fenómenos embólicos, doctor, me han salido manchas rojas en la parte distal de mis manos, lo examino y eso se llaman los nódulos de Janeweiss. Eso se encuentra en endocarditis bacteriana. Isquemias digitales, endocarditis bacteriana por émbolos sépticos. Evalúo el cuello de mi paciente, no para buscar la tiroides, sino para ver la ingurgitación yugular, el reflujo hepatoyugular, el pulso carotidio. Esta es la forma de evaluar en esta inclinación de 30 a 45 grados de mi paciente para valorar la distensión del cuello, la vena yugular externa, ver las ondas y hacer el reflujo hepatoyugular. Y ver el pulso venoso, que me va a traducir, si está ingurgitado el pulso venoso como lo están viendo aquí, es una falla cardíaca derecha, es una regurgitación tricuspidia o una enfermedad pericárdica. Cuando esta ingurgitación yugular se da a la inspiración, eso se llama el signo de Kussmaul. No se confundan con la respiración de Kussmaul. El pulso venoso también tiene parámetros de ondas, tiene una onda A que se relaciona a una sístole auricular, una onda C que se relaciona al cierre de la válvula mitral, el descenso X a la relajación atrial, la onda B que se relaciona a la contracción del ventrículo derecho y la onda I que se relaciona a la apertura de la válvula tricuspidia. Esto es lo fisiológico. Cuando hay dilatación yugular, eso se llama congestión, ingurgitación yugular. Cuando veo ingurgitación yugular, insuficiencia cardíaca congestiva derecha, pericarditis como causas más frecuentes. Las ondas mencionadas, desde la A a la C, los descensos, se relaciona tanto a la diástole, a la sístole y la diástole, y eso se relaciona tanto al primero y segundo ruido. No se olviden, es importante que ustedes disciernan o diferencien tanto el primero y segundo ruido. Estoy seguro que a partir de hoy van a desempolvar el estetoscopio, van a
estrenar su estetoscopio, se van a autoauscultar diferentes focos, el foco aórtico, el foco pulmonar, el foco de Hertz, el foco tricuspidio mitral, y ustedes van a discernir entre el primero y segundo y van a contar su frecuencia y van a acostumbrarse a ese sonido del primero y segundo y van a darse cuenta un detalle. Entre el primero y segundo ruido es un espacio de este tamaño y entre el segundo y primero es un espacio mayor. Ustedes tienen que diferenciarlo no con lo que les digo, sino con lo que ustedes lo disciernen a la auscultación. Doctor, ¿y por qué es importante saber entre el primero y primero? Porque si ustedes escuchan un sonido así, toc, toc, es un soplo entre primero y segundo, eso es sístole, es un soplo sistólico. Y si escuchan así, tac, tac, toc, es un soplo diastólico entre el segundo y primer ruido. Y la única forma de saber discernir es entendiendo a su audición esa diferenciación de tiempos entre el primero y el segundo al primero. Causas de onda A aumentada: hipertrofia ventricular derecha, hipertensión pulmonar, estenosis, disociación auriculoventricular. De onda B aumentada, insuficiencia tricuspidia. Y estamos hablando ya de una cardiopatía muy conocida, son las cardiopatías acianóticas, las que no hacen cianosis. Y ahí está el CIA, que es la comunicación intraauricular, el CIB, que es la comunicación interventricular, y el ductus arterioso. Esto es al examen físico, los signos de congestión venosa, el pulso venoso yugular, que es importante en insuficiencia cardíaca derecha. Un cuadrito importantísimo para ver la diferencia entre presión venosa yugular y el pulso arterial, son cosas distintas. Las ondas de la presión venosa yugular no se palpan, a diferencia del pulso que sí. Las ondas de la presión venosa yugular tienen una calidad ondulatoria, a diferencia del pulso arterial, que es un solo componente, o sea, constante. O sea, hay una serie de diferencias que ustedes van a tener entre la presión venosa yugular y el pulso arterial. Por supuesto, esto va a ser más evidente cuando el paciente esté congestionado. La onda A, por ejemplo, es en la contracción de la aurícula. La onda C, que le hemos valorado, ocurre inmediatamente después de la onda A y se relaciona al pulso arterial carotídeo. Y el seno X o la depresión X sigue la onda A y está relacionado a la sístole ventricular. La onda B es una onda de menor tamaño que la A y relacionado al llenado de la aurícula derecha. Y el seno I o depresión I es continuación de la onda B y es una depresión diastólica. Ahí está la presión venosa central. Este es un método para medir la presión venosa central. Ahí tenemos un punto de reparo importantísimo que ustedes no deben olvidarse. Estoy seguro que todos, si hacen esto, lo que estoy haciendo yo, ese es el ángulo de Lewis, la prominencia del maniobro external. Ese ángulo de Lewis es un punto de reparo para medir la presión venosa central. Hay ondas A gigantes, por ejemplo. Estos pacientes que pueden encontrarse en problemas tricuspidios, estenosis, miocardiopatías, como causas más frecuentes de onda A gigante. Nos olvidamos de las presiones venosas yugulares y sus ondas y pasamos a la presión arterial. Procedimiento sencillo pero que valora el examen cardiológico. Para eso utilizamos el esfingomanómetro, importante. Usamos un equipo con un brazalete, el método es sencillo. Hay que insuflar, el esfingomanómetro hasta un determinado tiempo y luego valoramos. El paciente no tiene que estar, primero, no haber tomado café, consumido tabaco, haber hecho esfuerzo y estar en reposo mínimo 5 minutos. Se puede tomar la presión arterial en miembros inferiores y miembros superiores. Es importante esa diferenciación. Hay una patología que se llama la coartación de la aorta, donde hay una diferenciación de las presiones tanto de superiores e inferiores. La hipotensión ortostática y postural es importante, esta hipotensión, que indica el cambio de presión si está supino o el paciente está erecto o está de pie. Esto es importante para ver si hay hipovolemia. Valoramos la presión sistólica y la diastólica, siendo un rango normal entre 120 y 80. Cuando nosotros medimos la presión, escuchamos unos ruidos, esos se llaman los ruidos de Korsakoff. Siempre es motivo de preguntas de examen en semiología. Las fases, son 5 fases.
Y la fase 1 es el sonido abrupto, el primero, el más intenso. Y luego el sonido que desaparece es la fase 5, ¿no?, de los ruidos de Korostkov. Y esto me mide la sistólica y esto me mide la diastólica. El pulso. Parte del examen cardiovascular es examinar los pulsos. Y un pulso accesible es el radial. Pero puedo palpar el carotidio, el braquial, el femoral, el popliteo, pedio, clave, sobre todo si estoy pensando en trombosis venosa, arterial. Importante valorar los pulsos. Acuérdense, cuando no palpo pulso en la radial, eso se llama Takayasu, que es una vasculitis. Esta es la forma de tomar el pulso, la forma de evaluar los pulsos, siempre valorando la simetría. Por eso tenemos un acróstico que se llama FRATES: frecuencia, ritmo, amplitud, depresibilidad y simetría o sincronismo. Valoramos todo tipo de pulsos: pulsos braquial, humeral, radial, femoral, popliteo, pedio, sobre todo en trombosis distales, tibial posterior. Vemos las amplitudes, cómo está la amplitud del pulso. Es una amplitud aumentada, pulso de Corrigan, Seller, ¿dónde se ve? En insuficiencia aórtica. O es un pulso lento, tardus, parvus, eso se ve en estenosis aórtica. Viendo el ascenso del pulso, el descenso del pulso, la ritmicidad del pulso, todos esos detalles me da solamente examinando el pulso. Puedo decir que el paciente está con arritmia. Esta es la forma de ver el pulso Seller, o también le llaman el signo del martillo de agua. Levanto el brazo y veo que el pulso me late. Signo del martillo de agua, me golpetea, por eso se llama martillo. Eso es diagnóstico patognomónico de insuficiencia aórtica. El pulso alternante, miren las amplitudes del pulso, esto se ve en insuficiencia cardíaca. Eso es lo que tienen que aprender. El signo y la traducción, si no la semiología no sirve, doctores, doctoras. No se olviden, el pulso alternante. El examen físico, este es un pulso normal y este es un parvus que se ve en estenosis aórtica. Pulso parvus tardus, estenosis aórtica. El pulso paradójico, este es el famoso signo de Kussmaul. No se confundan con la respiración de Kussmaul. ¿Qué es el signo de Kussmaul? Es la ingurgitación yugular a la inspiración profunda. ¿Dónde se ve? En taponamiento pericárdico. Y cuando el pulso es paradójico, ¿qué es el pulso paradójico? Es una alteración, es una disminución de la presión durante la inspiración. Y eso se ve en taponamiento pericárdico, una emergencia, una arritmia completa. O sea, yo palpando el pulso puedo decir que el paciente tiene arritmia. ¿Qué arritmia? Desde la más frecuente, fibrilación auricular. O un pulso bigeminado que tiene movimientos saltones irregulares, ese es un pulso bigeminado, una extrasistolia. O un pulso débil en un paciente con shock hipovolémico, pulso filiforme. Entramos al examen precordial. Ahí valoramos la inspección, el tipo de tórax, el tipo de respiración, el choque en punta y los latidos. Ahí está el precordio, desde el primero hasta el quinto espacio intercostal. Ahí están los focos, la forma de la columna. Algunas formas de la columna o del tórax valoran patologías cardíacas. Esas deformaciones de las cajas torácicas se relacionan a cardiopatías congénitas. ¿Como cuáles, doctora Vilés? Fallot, Eisenmenger, Marfan, una serie de cardiopatías congénitas. Epstein. En la inspección, ¿qué valoramos? La coloración de la piel, la forma de la región torácica, la configuración externa del paciente, si tiene latidos, si hay danza precordial, epigástrica, cervical. Todo eso lo valoro en la inspección, tanto dinámica como estática. El choque en punta, que me permite ver la localización, línea media clavicular, quinto espacio intercostal, la forma, la intensidad, la extensión, la frecuencia y el ritmo del choque en punta. Si ese choque en punta sale de la línea media clavicular, quiere decir que hay un crecimiento cardíaco, eso se llama cardiomegalia. Ver
Si es un adulto, si es un niño, un anciano, de acuerdo a eso se lateraliza el espacio intercostal de la línea media clavicular, no se olviden. Y algunos estados fisiológicos pueden alterar, como los longilíneos, o sea, los delgados. En decúbito lateral izquierdo, por ejemplo, en la posición de Pachón, hay una desviación también de esa región. También en las gestantes se altera el choque en punta, por obvias razones, ¿no? Abdomen grávido, desplaza el hemidiafragma y altera la silueta cardíaca. La intensidad del choque en punta también. ¿Cómo es la intensidad? Para eso hago la maniobra de Dressler o la báscula de Dressler, para ver la característica del choque en punta. Valoro la frecuencia y el ritmo de choque en punta. Ver si hay latido epigástrico, tanto en sístole como en diástole, y veo si hay crecimiento de ventrículo. Palpación, no solamente de la parte de la punta cardíaca, sino de la región cifoidea, de la base. Ver en qué postura está el paciente, si está en decúbito supino, sentado, lateral, ventral, siendo mi mano el instrumento importante para dilucidar todas esas características. No se olviden, ahí está la maniobra de la báscula de Dressler, maniobra antiquísima. Y puedo obtener, ¿qué? Movimientos pulsátiles, vibraciones valvulares. El más importante de todos estos, el frémito o trill. Doctor, siento que hay un gato aquí, un gato. No, no es un gato. Es el signo del ronroneo del gato, frémito o trill. El paciente tiene soplo cardíaco. O sea, de la palpación, el que me sirve es el frémito. No se olvide. Otra utilidad de la palpación es el impulso ventricular. Agarro el precordio, pongo esta mano de esta forma y siento que golpetea el corazón. Quiere decir que hay crecimiento ventricular, si es en el lado derecho o en el lado izquierdo. El choque en punta es importante valorarlo si es un niño, un joven o es un paciente anciano. De acuerdo a eso va a ir variando. Y el frémito trill, que es en realidad un soplo palpable, pero también se puede ver en jóvenes simpático-tónicos, hipertiroideos. Este es un detalle importantísimo que hay que aclarar. Incluso hay pacientes que dicen, doctor, siento que me palpita el corazón, pero vemos que el paciente es longilíneo, leptosómico, etcétera, ¿no? Una serie de características clínicas que ustedes tienen que valorar en cada paciente. Y esto predispone si es un trill sistólico, un trill diastólico, y de acuerdo a la ubicación, su localización, es en la punta, es en el vaso, es en las bases del cuello, es en el mesocardio o en la región cifoidea. Son las ubicaciones del trill o frémito. Percusión no tiene mucha utilidad en semiología cardíaca, a diferencia de la semiología respiratoria. Cuando nosotros percutimos sonoro, EPOC, bronquitis, percutimos matidez, neumonía, bronconeumonía, atelectasia. Pero en pacientes con percusión cardíaca, en realidad su utilidad es muy exigua, muy pequeña, muy limitada. Y ahí tenemos que ver sobre todo el span cardíaco. Si el span cardíaco sale de la línea media del esternón, podemos decir que hay un crecimiento cardíaco. ¿Ya? En este caso la matidez es netamente del span cardíaco o del precordio. Entonces tenemos algunas técnicas de exploración. Primero determino el borde superior de la matidez, luego el borde derecho de la área cardíaca, luego el borde izquierdo, y le ordeno al paciente que realice varias expiraciones forzadas y así demarcar o delinear el área cardíaca, ¿no? Pero como le digo, no tiene mucha utilidad del punto de vista, porque podemos tener un paciente con mucho panículo adiposo, podemos tener un paciente con deformidades cardíacas que pueden alterar todos esos resultados. Y lo que ustedes deben percibir es la matidez cardíaca en esa área, en el precordio. El dedo
plexímetro es cuando yo percuto. El dedo plexímetro es el dedo el que va a ser percutido, ¿no? Y debe ser bastante longitudinal, ¿no? Paralelo para determinar. Y esta es la metódica de la palpación, miren, con los dedos juntos, nunca con los dedos separados, porque me altera el área. Si hago los dedos juntos tengo mayor receptibilidad, mayor percepción, nunca se olviden. Esto les va a servir mucho, esta maniobra les va a servir mucho para lo que es abdomen, pero esta es la forma de palpar. Y acá están los focos cardíacos. ¿Qué palpo entonces? El choque en punta, vibraciones valvulares, frémitos e impulso ventricular derecho. ¿Cómo se palpa el impulso? De esta forma. Ahí están. Para ver, ahí están. Choque en punta, línea medio clavicular, quinto espacio intercostal. Ver los latidos precordiales como son. Y la auscultación, que es en semiología cardíaca lo más importante, la auscultación. Tanto del primero, segundo, tercero y cuarto ruido, siendo los normales el primero y segundo ruido. Cuando hay tercero y cuarto ruido, patológico, anómalos. También hay soplos y también hay frotes pericárdicos que indican pericarditis. Si hay soplos, valvulopatías. Ahí están los focos, el foco mitral, el área subsifoidea, el borde esternal izquierdo, el borde esternal derecho. Ahí están los reparos anatómicos. Pero aquí es el cuarto espacio intercostal izquierdo, ahí está el foco tricuspidio. En el segundo espacio intercostal izquierdo, el foco pulmonar. Y en el segundo espacio intercostal derecho, el foco aórtico. Y viene el foco de Ehrb. No se olviden este foco de Ehrb, que es el foco que se ausculta más. Es el foco accesorio. Ahí está, foco aórtico, por ejemplo. Si encuentro un soplo en foco aórtico, ahí está. Si está en diástole o está en sístole. Si es un soplo sistólico, será estenosis. Si es soplo diastólico, será insuficiencia, ¿no? De foco aórtico, de foco pulmonar, de foco tricuspidio y foco mitral. Se dan cuenta que los focos superiores o focos de base, aórtico, pulmonar, los soplos sistólicos es estenosis y los soplos diastólicos es insuficiencia. A diferencia de los focos de punta, tricuspidio mitral, los soplos diastólicos serán estenosis y los sistólicos serán insuficiencia. Este grafiquito revela la irradiación de los soplos. ¿A dónde puede ir el soplo mitral, por ejemplo? Axila, inferior, superior, y el aórtico puede ir incluso hasta el cuello, ¿no? Irradiación de los soplos. Primer ruido cardíaco, importante, tiene dos componentes: el cierre de la válvula mitral y el cierre de la válvula tricuspidia. Se altera en estenosis mitral y en fibrilación auricular. Incluso el primer ruido se puede desdoblar. Y eso se relaciona a bloqueos. ¿Qué significa BCRD? Bloqueo completo de rama derecha, bloqueo completo de rama izquierda. Eso es lo que traduce el primer ruido. El segundo ruido tiene un componente aórtico y pulmonar. Puede haber un desdoblamiento fisiológico. ¿Cuándo sucede eso? En nosotros, cuando inspiramos. Inspiración. Pero puede relacionarse a cardiopatía congénita acianótica y también a bloqueos o miocardiopatías. No se olviden, la utilidad de la semiología es la interpretación. Si el segundo ruido está aumentado, hipertensión arterial, dilatación de la aorta, atresia pulmonar, ojo, del componente aórtico. Y si está del componente pulmonar, hipertensión pulmonar y tronco pulmonar dilatado. El más importante es este. Y si hay un segundo ruido único, ahí está una estenosis aórtica, transposición de grandes vasos, bueno, una serie de patologías, pero quiero que quede como digamos así, como un ítem importante, que el segundo ruido aumentado es hipertensión pulmonar. Tercer ruido, muy excepcionalmente se puede encontrar en niños y jóvenes, pero si es mayor de 40 años, eso es patológico. Y eso se ve en regurgitación mitral o insuficiencia cardíaca, no se ve
no se olviden, tercer ruido, o ritmo de galope, criterio de Framingham. Cuarto ruido, coincide con la contracción auricular y también se relaciona a patologías como hipertensión, cardiopatía isquémica, estenosis, hipertensión pulmonar. No se olviden el significado. Generalmente el tercero y cuarto ruido son patológicos. Los soplos, no se olviden que los soplos son sistólicos, diastólicos o mixtos o continuos. Puede ser de lo más leve hasta lo más audible y palpable. Cuando el soplo es palpable, del 4 al 6, eso se llama frémito, soplo palpable, soplo intenso. Ese es el soplo. Y de acuerdo al tiempo será sistólico o diastólico. Entre primero y segundo ruido, sistólico. Entre segundo y primer ruido, diastólico. No se olviden. También van a encontrar otras clasificaciones. Protosistólico, mesosistólico y telesistólico. Son de acuerdo al tiempo de inicio del soplo. No nos compliquemos. Soplos con estas características. No se olvide que hay los soplos inocentes, los soplos fisiológicos, funcionales. Soplos inocentes en niños. Doctor, mi hijito nació con un soplo, pero ahora no tiene soplo. Soplo inocente. Soplo fisiológico, una anemia, una fiebre, dan soplos fisiológicos o funcionales. No se olviden. Detalle, porque siempre preguntamos en exámenes de semiología cardiovascular, ¿cómo diferencia un soplo fisiológico inocente de un patológico? Muy sencillo. Los soplos fisiológicos inocentes son sistólicos, nunca diastólicos. Los diastólicos son patológicos. De acuerdo a la intensidad del soplo cardíaco, desde el grado 1 al grado 6. Ojo, se puede palpar, eso se llama tril o frémito o el signo del ronroneo del gato. Soplos orgánicos, accidentales, funcionales. Ahí está fiebre, gestación, anemia, dilataciones. Ahí están los soplos, no se olviden. En semiología cardíaca tienen que auscultar soplos. Soplos sistólicos, diastólicos o continuos. Eso se llama holosistólico, según la clasificación de Littmann. Ahí están. Tanto del primer y segundo ruido, de acuerdo al tiempo, será holosistólico, protosistólico, telediastólico o telesistólico. Por una valvulopatía, por una endocarditis, soplos en ápex, ahí está la maniobra de Pachón, soplos de base, soplos de punta, ahí está la forma de auscultar. Palpando el pulso, es un arte. Auscultas y palpas el pulso. ¿Para qué, doctor Avilés? Para ver en qué tiempo se da el soplo. No se olviden, esta es una buena forma para decir si es sistólico o diastólico. Hay que examinar también el abdomen y miembros inferiores. Las patologías cardíacas pueden dar hepatomegalia, ascitis, edema, várisis. Hay que valorar el tamaño cardíaco pidiéndole una radiografía de tórax. No es mi objetivo de la clase, pero bueno, aquí está la diapositiva para ver el índice cardiotorácico. Si el índice cardiotorácico es mayor, quiere decir que hay una cardiomegalia. Pero ustedes, percutiendo, palpando, viendo el choque en punta, pueden decir que tiene cardiomegalia. Eso es mi objetivo. Ver el procedimiento técnico para ver cómo está, no solamente el tamaño cardíaco, sino también la aorta, el cono de la pulmonar. Y algunas alteraciones que pueden ver. Mis alumnos de semiología el año pasado tuvieron la oportunidad de escuchar un soplo en la parte posterior del tórax. Dijeron, ¿un soplo tubárico, anfórico? No, era un soplo de este famoso signo, ¿no? El signo de Roesler. Es un soplo por coartación de la aorta. Signo de Roesler. Tetralogía de Fallot, que es una cardiopatía congénita cianótica que da el famoso signo del corazón en sueco. Sueco, miren, un sueco inglés, ahí está. Una cardiomegalia. Cardiopatías congénitas, transposición de grandes vasos que se traduce en anomalías. Muy bien, doctores, ha sido una clase muy nutritiva, hemos aumentado nuestro IMC, ¿ya? Espero que haya sido de su agrado. Vamos a hacer los casos clínicos y ya nos vamos.